profesor Roberto Torres del curso de Contabilidad Gubernamental. En esta oportunidad pues vamos a explicar un tema relevante correspondiente al curso y vamos a ver un poco referente al Estado, ¿verdad? El tema referente al Estado, al gobierno. En la semana anterior pues estuvimos viendo un poco la definición de lo que era Estado y decíamos de que el Estado es una agrupación de personas unidas con un fin común, delimitadas territorialmente, ¿verdad? Y que ejercen su soberanía. Entonces el Estado pues lo constituimos todos los habitantes de la República de Guatemala, ¿verdad? Pero también cabe mencionar que en el Estado hay varios elementos, ¿verdad? Como podemos mencionar los habitantes, la soberanía, ¿verdad? Por ejemplo, y el territorio, que son elementos fundamentales del Estado. Pero en esta oportunidad quiero hablarles un poco, de las teorías que se considera que dieron origen al Estado. Y para ellas voy a tener a bien explicarles las siguientes. Nos vamos a ubicar aquí en este cartel donde dice teorías acerca del origen del Estado. La primera teoría, ¿verdad?, que habla o que hace referencia es la teoría teológica. ¿En qué consiste esta teoría? Según estudiosos dicen que esta teoría se cree que el Estado, ¿verdad?, que el Estado venía de la intervención divina, ¿verdad?, que había un ser supremo que le inspiraba, ¿verdad?, al gobernante, ya sea al rey o al monarca, a tomar las decisiones. Mas sin embargo, ¿verdad?, hubieron reyes, hubieron monarcas, hubieron autoridades, han habido, ¿verdad?, que dicen de que ellos son Dios y que el poder se lo fue delegado de parte de ellos, ¿verdad? Aunque tiene relación esa teoría porque ustedes saben de que para dirigir y para gobernar un estado, ¿verdad?, se quiere tener o se puede tener la sabiduría divina que viene de parte de un Dios todopoderoso, ¿verdad? Pero sin embargo estos personajes como los monarcas y los reyes decían de que ellos eran Dios y que Dios les había, ¿verdad?, ellos eran Dios y que ellos podían gobernar, ¿verdad?, porque Él les había dado esa autoridad, aunque pues estaban equivocados, ¿verdad?, al decir de que ellos eran Dios, ¿verdad? Bueno, la segunda teoría, tenemos la teoría contractualista. ¿A qué se refiere esta teoría contractualista? Bueno, sencillamente, contractualista viene de contrato. ¿Y qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades que se da entre ambas partes. En este caso, nos estamos refiriendo al Estado y a sus habitantes. Por eso, esa teoría considera, ¿verdad?, que el Estado y los habitantes, pues, realizaron un contrato social, ¿verdad?, en el cual, pues, los habitantes y las personas cumplen con sus obligaciones, como de igual manera el Estado, pues, se obliga a protegerlos, a brindarles educación, salud, ¿verdad?, el cual, pues, el fundamento de esto lo encontramos en el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en la cual dice, ¿verdad?, que se organiza el Estado para propiciar el bien común de todos los habitantes de las personas. Entonces, eso hace referencia a esta teoría. Muy bien, ahora vamos con la teoría naturalista, ¿verdad? Esta teoría naturalista, pues, hace referencia, ¿verdad?, que el Estado fue evolucionando, ¿verdad?, hasta llegar al Estado que hoy conocemos, ¿verdad? Fue pasando por varios pasos, varias evoluciones a través de la historia del tiempo, hasta llegar a lo que es ahora, por ejemplo, lo que conocemos como Estado, ¿verdad? Porque anteriormente ustedes saben que surgió lo que eran las tribus, lo que eran las gens, ¿verdad?, los que eran los clanes que se llamaban anteriormente, y así fue evolucionando hasta llegar a lo que ahora conocemos como el concepto de Estado. Pero es importante recalcar que en el Estado tienen que haber normas, tienen que haber leyes para que tanto los gobernantes como los gobernados, ¿verdad?, puedan sujetarse y de igual manera haya un equilibrio armonioso entre todas las personas. A esto hace referencia la teoría naturalista, ¿verdad? Ahora la teoría organicista, ¿verdad?, hace referencia a que el Estado es una maquinaria, es un organismo que está bien estructurado para cumplir con sus fines. Ustedes saben de que muchos consideran de que el Estado tiene 3 organismos, otros dicen que tiene 3 poderes, pero son los mismos, ¿verdad? Ustedes saben de que el Estado está organizado en 3 poderes. El primero es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El organismo ejecutivo, ustedes saben de que está presidido
por el presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros. También el organismo legislativo es el que lo presiden los diputados, ¿verdad? En el Congreso, y son los encargados de aprobar las leyes, crearlas y aprobarlas. Y sencillamente, por último, el organismo judicial, ¿verdad?, que es el encargado de impartir justicia y se considera ejercido por los jueces y magistrados de Guatemala. Eso es con relación a la teoría organicista. Perdón, disculpen, ¿va? Ahora vamos con la teoría ecléctica. ¿Qué quiere decir la teoría ecléctica? Pues sencillamente esta teoría ecléctica es parte de todas estas teorías que anteriormente explicamos, como lo es la teoría teológica, la teoría contractualista, naturalista y organicista, que abarca aspectos importantes de cada una de ellas. En sí es el conjunto de cada una de estas teorías. Muy bien, ¿verdad? Entonces ahora vamos ya con lo que es el presupuesto general de la nación, ¿verdad? Ustedes saben de que en muchas ocasiones hemos escuchado el término presupuesto, en otras hemos escuchado, ¿verdad?, la importancia del presupuesto, en otra hemos escuchado un detalle de los gastos. Pero si hablamos del término presupuesto así en palabras comunes, podemos decir que presupuesto es un detalle organizado que realiza una persona o empresa de sus gastos a futuro, ¿verdad? Porque ustedes saben de que como buenas personas tenemos que hacer un cálculo anticipado de lo que vamos a gastar para que posteriormente, ¿verdad?, rinda nuestro dinero, o de igual manera pues no tengamos gastos excesivos. De igual manera ustedes saben de que el Estado de Guatemala tiene un presupuesto al cual se le denomina Presupuesto General de la Nación, ¿verdad?, en el cual pues se detallan todos los ingresos y todos los egresos que tienen todas las instituciones del Estado de Guatemala. Muy bien, ¿verdad? Pero ustedes saben de que también este presupuesto general de la nación se divide en dos clases, ¿verdad?, que es el presupuesto de ingresos y que es el presupuesto de egresos, ¿verdad? Ahora vamos aquí con este cartel, como mencionaba hace un momento, que el Estado, el presupuesto se divide en dos, ¿verdad?, de Guatemala: presupuesto de ingresos y presupuesto de egresos. Vamos a darle lectura a lo que dice este presupuesto. Bueno, el presupuesto de ingresos se dice que es el cálculo anticipado que se hace de los recursos, fondos o riquezas que supuestamente se recibirán en un periodo, tiempo o obra, ¿verdad? Ustedes saben de que el Estado pues tiene ingresos. ¿Y qué ingresos puede tener el Estado? Puede decir usted, ¿verdad? Los ingresos que tiene el Estado provienen por impuestos, provienen por donaciones, los ingresos provienen del turismo y así sucesivamente, ¿verdad? Son ingresos, ¿verdad?, que entran a las arcas del Estado. Pero de igual manera ustedes saben de que el Estado tiene egresos. Y cuando hablamos de egresos nos referimos a gastos. Muy bien, ¿verdad? Ahora vamos con el presupuesto de egresos. Dice, es el cálculo anticipado que se hace de los gastos o costos en que se incurrirán en un periodo de tiempo u obra, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos a los egresos, estamos hablando de todos aquellos gastos, como decía, que tiene el Estado de Guatemala. Y usted dirá, ¿qué gastos tiene el Estado de Guatemala? Bueno, sencillamente, pago de empleados públicos, ¿verdad? Y cuando hablamos de empleados públicos, nos referimos a los maestros, nos referimos a los diputados y nos estamos refiriendo a todos aquellos pagos de servidores públicos. También acuérdense que el Estado invierte en obras públicas, como lo son construcción de escuelas, carreteras, hospitales, ¿verdad?, entre otros. A eso hace referencia los gastos. Entonces es importante que quede claro, ¿verdad?, que el presupuesto general de la nación se divide en presupuesto de ingresos y presupuesto de egresos. Pero también a eso hay principios que tenemos que respetar, ¿verdad? ¿Y qué es un principio? Un principio es aquello que nos dice qué lineamiento debemos de seguir para que el presupuesto o determinada actividad se haga conforme establece la ley, ¿sí? Ahora aquí, entre los principios presupuestarios, vamos a mencionar los siguientes. Tenemos anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad. Vamos con el primero. Anualidad. Tenemos que tener presente que el presupuesto general de la Nación de Guatemala, ¿verdad?, se elabora cada año, en el cual pues todos los organismos del Estado, ¿verdad?,
Como hablamos del Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Entre otros, presentan su presupuesto, pero lo elaboran cada año. Entonces hay que tener presente que el presupuesto, según este principio, tiene que elaborarse cada año. Y normalmente, ¿verdad? Desde el mes de octubre se empieza a conocer el presupuesto para el año anterior. Y es son los diputados, que conjuntamente los encargados de aprobar ese presupuesto. Pero ¿qué pasa si los diputados no llegan a ningún consenso? Pues se toma como referencia el presupuesto del año anterior, ¿sí? Pero ese es otro tema de clase. Bueno, ahora vamos con la unidad. ¿A qué se refiere la unidad? Quiere decir, ¿verdad?, de que todas las instituciones del Estado, ¿verdad?, descentralizadas y centralizadas, tienen que presentar en un solo documento, ¿verdad?, todos los rubros de sus gastos que van a tener para el siguiente año, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no va a venir el Ministerio de Finanzas y presenta su presupuesto. No va a venir el Ministerio de Salud y presenta su presupuesto por separado, ¿verdad? Si bien es cierto, esto sí se hace, pero se elabora un solo documento, que es el cual van a aprobar los diputados del Congreso de la República. Por eso dice unidad, porque se elabora un solo documento en el cual van el detalle de todos los gastos que tiene cada ministerio. Por eso es solo uno. Vamos con el siguiente. Equilibrio. ¿A qué hace referencia este principio presupuestario? Quiere decir que el equilibrio, ¿verdad? Hablamos de un equilibrio. Eso hace referencia que en el presupuesto general de la nación, ¿verdad?, tanto los ingresos como los egresos, ¿verdad?, tienen que estar nivelados, o tienen que solicitarse también, ¿verdad?, que lo que voy a recibir también lo voy a gastar. O sea que no pueden haber más gastos, ¿verdad?, que ingresos. O sea que todo tiene que tener un equilibrio, tiene que haber una equidad, una igualdad, ¿verdad?, en lo que se quiere llevar a cabo, ¿verdad? Porque no puedo tener, como decía al principio, muchos gastos, ¿verdad?, y poca inversión. O sea, los dos tienen que ir de la mano para que haya un equilibrio presupuestario, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos con la programación, el siguiente principio. ¿A qué hace referencia este principio? Cuando hablamos de programación, hace referencia a todas las fases que cumple, ¿verdad?, que se cumplen para que el presupuesto sea aprobado, ¿verdad? Son todas las sesiones o todas las reuniones, ¿verdad?, en el cual pues se lleva a cabo para aprobar un presupuesto general de la nación, ¿verdad? Entonces la programación quiere decir, ¿verdad?, todos los pasos a seguir que se llevan desde el inicio hasta que finaliza la aprobación de un presupuesto. Y ya por último hablamos de lo que es la publicidad. Ustedes saben de que la Constitución Política de Guatemala establece, ¿verdad?, de que todos los actos son públicos. De igual manera, dar a conocer, ¿verdad?, el presupuesto de ingresos e egresos de Guatemala es un acto público, el cual pues lo pueden conocer todos los habitantes de la República de Guatemala o los habitantes del país, para que sepan, ¿verdad?, en qué el Estado está invirtiendo sus impuestos que ellos pagan, para que haya una transparencia, en el gasto público, que es lo que se quiere, y evitar todo lo que es la corrupción. Entonces considero que esos serían los principios presupuestarios, ¿verdad? Y seguidamente vamos a ver un poco de lo que es el marco legal. Muy bien, entonces siguiendo con la explicación del marco legal del presupuesto, quiero mostrarles este cartel, el cual dice de la siguiente manera: marco legal del presupuesto público, ¿verdad? Cuando hablamos de marco legal estamos haciendo referencia a todas aquellas leyes en la cual está sustentado, está regido el presupuesto legal, ¿verdad?, de Guatemala, ¿ya? Entonces dice, las leyes y manuales en que se fundamenta el presupuesto de la nación son las siguientes. Primeramente, la Constitución Política de la República. ¿Por qué la Constitución? Porque se considera que la Constitución es la carta magna, es decir, la carta superior, que según la clasificación de las leyes es la principal, en la cual se origina o rige todo el país, ¿verdad? Porque en ella se encuentran plasmadas, se encuentran escritas, ¿verdad?, se encuentran anotados todos los derechos, obligaciones que tenemos como guatemaltecos, y de esa cuenta también hace referencia al presupuesto general de la nación. Bueno,
También dice ley del Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Por qué esta ley? Porque ustedes saben de que el Ministerio de Finanzas Públicas, por designación legal o mandato constitucional, es el ente encargado, ¿verdad?, de administrar, de repartir todos los recursos públicos del país de Guatemala, ¿verdad?, y de distribuirlo a los diferentes ministerios que tiene el país. Muy bien, ahora vamos también, dice, manual de clasificación presupuestaria. Pues sencillamente el manual, ¿verdad?, es un mecanismo, es un método, en el cual pues todas las instituciones del Estado, centralizadas y descentralizadas, se van a regir, en el cual pues sencillamente el manual va a decir qué métodos, qué compras, ¿verdad?, cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad?, para poder realizar todas las operaciones presupuestarias con entidades públicas y privadas. Y ahora bien, las normas de ejecución presupuestaria. Aquí en las normas de ejecución presupuestaria, ¿verdad?, son los mecanismos y reglamentos que se derivan de otras leyes, porque también pues hay que tener presente, ¿verdad?, que todas las personas que manejan fondos públicos se tienen que regir a lo que establece la ley de Contraloría de Cuentas, ¿verdad? Y también otra ley importante que aquí no anoté, pero también quiero mencionarla, que es la ley de compras y contrataciones del Estado, en la cual pues, como su nombre lo dice, ¿verdad?, establece los mecanismos y cómo puede comprar el Estado con instituciones públicas o privadas, ¿verdad?, cómo puede manejar su presupuesto, cómo puede realizar una cotización, cómo puede realizar, ¿verdad?, una compra directa y hasta qué cantidad se permite o les permitió al Estado, ¿verdad?, y así sucesivamente. También, ¿verdad?, podemos mencionar que las categorías conceptuales que constituyen la columna vertebral de la programación presupuestaria son las siguientes: la función, el programa, subprograma, actividades y proyectos y tarea de obras. Muy bien, jovencitos, esos son temas que vamos a ver en otra oportunidad, pero considero que son importantes mencionarlos. Para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes y espero de que hayan aprendido bastante en esta clase. Bendiciones y muchas gracias.